Vamos a hablar de Karl Lutz. Seguimos dentro de un gueto que actualmente está habitado. De hecho, podemos ver las contraseñas que hay en las puertas para poder acceder, porque muchos incluso son Airbnbs. Y me parece muy interesante vivir la historia en cierto modo desde dentro. Bien, Karl Lutz fue un diplomático suizo que durante gran parte de su vida se formó en Estados Unidos. De hecho, fue embajador en Washington o diplomático en Washington, y se encontró con la tesitura de ser vicecónsul aquí en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial y durante la llegada de los nazis, viviendo en primera persona toda la situación de los judíos, la creación del gueto y el desastre que esto supuso a nivel social y de personas. Entonces, él, una vez que estaba aquí, solicitó al gobierno de Suiza, recordemos que Suiza era neutral en la Segunda Guerra Mundial, solicitó que se le fueran enviados pasaportes para tratar de salvar a todos los judíos con ascendencia suiza que hubiera aquí, así como a algunos más. En un primer momento se le enviaron 2000, es verdad que pidió más, pero su segunda carta ya no tuvo respuesta. Hay que entender, todo es muy fácil de juzgar desde nuestra perspectiva, pero hay que entender que había miedo en Suiza, había miedo aquí, había miedo en todos los sitios, a que se pudiera ver por parte de Alemania como un cambio en la postura suiza, que aunque Alemania ya estaba perdiendo la guerra, viendo cómo había actuado Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial, no descartaban que una actitud de ellos que se pudiera ver demasiado a favor de los judíos pudiera generar un conflicto y que su nación se viera involucrada en la guerra, y al final estaban preservándose a sí mismos. Pero bien, le mandan 2000 pasaportes, él se da cuenta de que no va a ser suficiente, compra una serie de edificios que protege del mismo modo que hizo Ángel Sanz, el cónsul español, con lo que pudo respecto a edificios españoles, pues hizo lo propio, compró edificios, pero con la salvedad de que Ángel Sanz tenía las manos atadas al ser España franquista y por tanto aliada alemana. No se le concedieron tantas posibilidades, fue mucho más complejo para él, pero en este caso Karl Lutz lo que hizo fue comprar un edificio y crear una copistería, una imprenta dentro, y empezó a replicar los pasaportes. Hay fotos que demuestran las colas, las aglomeraciones que se formaban en la puerta de la delegación suiza pidiendo esos pasaportes. Obviamente la Gestapo, las SS, las cruces flechadas, es decir, los fascistas húngaros, eso no pasa desapercibido. ¿Qué pasa? Que se plantaban allí y empezaban a ver los pasaportes de la gente y a intentar requisarlos. Enseguida se dieron cuenta de que el plan de este hombre no había sido perfecto. Por ejemplo, Ángel Sanz, el español, lo que hizo fue recodificar los pasaportes, pero en el caso de este hombre no lo hizo. Por tanto, el mismo número de pasaporte estaba repetido muchas veces. ¿Qué hicieron los nazis y los húngaros que estaban en las cruces flechadas? Decirle, bueno, estos 5 judíos tienen el mismo pasaporte. Se lo habrán copiado entre ellos, ¿eh? No queremos acusar a Suiza de nada, porque sabemos que a usted le han llegado 2000 pasaportes. ¿Cuál de ellos es el correcto? Y le obligaban a elegir qué vida salvaba. De hecho, hay una serie de frases acuñadas por este hombre en las cuales se indica que solo Dios es capaz de decidir la vida y la muerte, y que el día que el hombre decida quién vive y quién muere, la humanidad estará acabada. Imaginaros qué situación, que te pongan delante de 5 personas, mujeres, hombres, niños, elija cuál va a sobrevivir. Los demás, deportados, o los demás directamente asesinados porque han falsificado el documento. Una situación muy compleja. Bien, este hombre consiguió salvar a 60.000 personas, 60.000. Creó salvoconductos, creó cartas de protección, compró numerosos edificios en los cuales permitía que se refugiaran estas personas. Del mismo modo que Ángel Sanz se plantó en esas marchas de la muerte, colocaba su coche en medio, sacaba una lista, porque este hombre sí que tenía acceso a una asociación israelí de los pueblos, la asociación judía de las tierras israelíes, y esta asociación le pasaba listados de nombres de judíos que sabían que estaban en Budapest. Entonces él se plantaba, comenzaba las listas, tal persona, aquel, perfecto, toma tu pasaporte, estás bajo mi protección, puedes venir conmigo. Tal persona, no responde, no, es usted, claro, usted, que no lo ha oído bien, tome su pasaporte, puede venir conmigo, acuérdese de su nombre, se llama de este modo, ¿verdad? Sí, puede venir conmigo. Esta otra persona, qué duro tener que elegir en el contexto de una marcha infinita a quién le das la vida y a quién no.
porque sabes que el que siga caminando y llegue al campo de concentración va a morir. De este hombre está datado que llegó a lanzarse al Danubio para coger a gente que había sido disparada y que había sido lanzada al río y que incluso se enfrentaba con los nazis y con los fascistas húngaros. También está documentado cómo desde Hungría se pidió permiso al Führer, a Hitler, para asesinarle, pero ese permiso no fue concedido. Y se dice que cuando lo tenían a tiro, porque obviamente cuando él se colocaba ahí en medio y empezaba a dar pasaportes, le apuntaban. Nadie se atrevía a dispararle, igual que pasaba con Ángel Sanz, igual que pasaba con algún otro. ¿Por qué? Porque sabían que la guerra ya estaba casi perdida y que si los iban a juzgar por crímenes contra la humanidad, poder decir, no, yo apunté a este hombre pero no lo maté, permití que salvara judíos, podía ser en cierto modo algo positivo. Ese se cree que fue el principal motivo de que no acabaran con él. Porque es verdad que la labor de este hombre fue la más excelsa, se conocen a otros, a Schlinder, a otros, y él fue el que más judíos salvó en la Segunda Guerra Mundial. También es muy importante para que veamos cómo son las cosas. Igual que le pasó a Ángel Sanz, que volvió a España y Franco le prohibió hablar de lo que había hecho aquí, este hombre volvió a Suiza y le prohibieron hablar de ello. Hasta hay un comunicado del gobierno suizo diciendo que se había extralimitado en sus funciones y que no había cumplido lo pactado, que eran 2.000 pasaportes, porque él hizo lo mismo que Ángel Sanz, que fue coger pasaportes personales y hacerlos comunitarios y meter todas las personas que podía dentro. Total, que menuda labor, menudo todo, pero sobre todo volver a tu país y que en lugar de que se te reconozca, se te exorcice y te digan que no has hecho lo que tenías que hacer. De él sí que hay un monumento aquí cerquita que os vamos a enseñar y que bueno, pues no deja de ser una forma de conmemoración, pero lo importante de verdad es ser conscientes de la labor de estas personas que sin un interés personal directo y jugándose la vida de ellos y de sus familias, se enfrentaron a los nazis con papel y con una imprenta clandestina, creando lo que se llamó la Casa de los Cristales, porque era una antigua fábrica de cristal la que compró para generar esa imprenta, y conseguir salvar 60.000 vidas. También se dice, como hemos hablado de algún otro personaje de esta parte histórica, que nunca consiguió recuperar su vida porque siempre decía, podría haber salvado a más gente, podría haber elegido mejor, podría haber conseguido. Menudo mérito estas personas. Todo un ejemplo.